Clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Para mí la palabra y mi ordenanza que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres de los ejércitos, porque no se volvieron a ellos. Dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Señor, en esta noche vamos a estudiar tu palabra, vamos a meditarla y vamos a reflexionar en el tema, Señor, del llamamiento, Señor amado. Que la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y conocimiento, y que nos ayuden, Señor, a llevar, Señor, a toda verdad, Señor, y que tu Espíritu Santo esté trayendo libertad en esta noche y trayendo palabras de ciencia y sabiduría para cada uno de nosotros. La gloria del Señor sea tu nombre, Señor. ¿Cuánto le dan alabanza al Señor de la gloria en esta hora? Amén, gloria a Dios. En la Biblia habla de muchas personas que han tenido llamados. Durante todos los tiempos Dios ha venido llamando a personas. Si vamos a ver en la Biblia, vemos el llamamiento de hombres como Moisés, que después de haber huido al desierto, pasó 40 años en el desierto, y Dios lo llamó por medio de una zarza para cumplir un propósito. Cuando Dios llama a un ser humano, Dios lo llama por un propósito, en fin, para hacer algo importante, para hacer algo, cumplir una misión. A veces los seres humanos piensan que Dios nos está llamando para simplemente ocupar un puesto en la iglesia, ocupar un lugar en una congregación, o ser miembro o la membresía de un lugar. Sino Dios nos está llamando es para que nosotros cumplamos un propósito específico en la casa de Dios. Y llevar a muchos a su reino, llevar a muchos a conocer a Dios, llevar a muchos de cumplir su propósito, llevar a muchos de que conozcan su nombre, de que ellos sean portadores de su gloria, sean portadores de la presencia de Dios en su vida. Dios está llamando a los hombres del día de hoy. El llamamiento es santo. Vemos también desde pequeños, a veces estamos pensando, dice, bueno, Dios, ¿de qué edad nos llama? Dios nos llama de tiempos edades. Pero a veces el hombre no comprende y nos encontramos como aquel joven que habla en el libro de los jueces, un joven llamado Samuel. Dios lo estaba llamando y él no entendía, y él corría a donde estaba el sacerdote Elí. Y sabemos por la historia que Elí estaba haciendo las cosas incorrectas. Elí había permitido el pecado de sus hijos. El pecado, ya la gente ya no quería hacer sacrificio por lo que se veía el mal ejemplo. Cuando hay mal ejemplo en la casa de Dios, la gente no busca a Dios, porque no hay un lugar específico, un lugar de santidad. Y en esos tiempos sucedía en eso. La Biblia, como un día nos explicaba nuestra sierva Graciela, que la Biblia no es un libro hipócrita, es un libro que habla las verdades de los seres humanos y de las cosas buenas y de las cosas malas que una persona tiene. Pero esto nos enseña para que nosotros no tengamos hagamos los mismos que ellos hicieron, sino tomar ese ejemplo y no volverlo a hacer. A veces leemos la Escritura y nos olvidamos de tales sucesos y pensamos que las cosas que ellos vivieron, piensan que no nos van a alcanzar. El mismo pecado que pasó con Elí, hasta el mismo día de hoy sucede eso. Por eso te puede ver iglesias o congregaciones que están llenas de pecados porque no cogieron el ejemplo. Eso pasaba. Para no salirme del tema, un jovencito pequeño, dice que Elí era de muy niño. Había una mujer llamada Ana que no tenía hijo, y Dios le consiguió un hijo. Por medio de este hombre, Elí le había dado una palabra, y esta mujer tuvo como un hijo, y después ella, con agradecimiento a Jehová, Dios le dio más hijos. Y este joven llamado Samuel, cuando Dios en una ocasión lo comenzó a llamar, él no entendía. Y él corría donde Elí, decía: Elí, tú me estás llamando. Y Elí dice: yo no te estoy llamando. Y lo hizo por 2 veces. Después Elí, aún estando en su condición errónea, equivocada, porque el hombre llegó a un punto
aunque esté equivocado o que esté errado, aún Dios lo usa. No porque está en la posibilidad, sino por los dones que hay en la vida de él. Este varón Elí, este sumo sacerdote, le enseñó que cuando él le vuelva a escuchar la voz, él diga: Señor, habla, que tu siervo escuchas. Dios está llamando a toda persona. Ese es uno de los ejemplos que vemos aquí en el libro de los jueces. Es una forma de llamar, de una forma de amor, y él lo recibió. Vemos también un Saulo de Tarso, un hombre perseguidor, que es un hombre que Dios lo llamó. Y él mismo dice en las epístolas que él escribe que él no fue indiferente al llamado. En el tiempo que habla en el profeta Zacarías, habla de personas que aún vieron lo que había sucedido. Ellos no habían escuchado. Dios les mandó profetas y sus profetas eran asesinados, sus profetas eran muertos y no escucharon el consejo. A veces estamos esperando que Dios mismo baje del cielo y nos diga: oh, estás haciendo las cosas mal, las cosas no están correctas como tú lo estás llevando. Pero Dios manda en su inmensa misericordia profetas. Dios manda en distintos tiempos, Dios ha mandado hombres. Vemos el ejemplo en el libro de Génesis de un hombre llamado Noé, 120 años predicando. Me imagino cuántas cosas habrá dicho de Noé. Yo me imagino un jovencito que habrá dicho: oye, papá, escuché a un señor allá en la plaza diciendo que iba a venir un diluvio. Y el papá de este joven capaz se le rió y le dijo: pues ese señor viene diciendo eso mucho tiempo y no pasa nada, y ese diluvio es algo que no existe, y sabemos por las palabras qué sucedió. Yo me imagino cuando comenzaron a llegar las primeras lluvias, ese padre, ¿qué le habrá dicho a ese hijo? Y no es que no había lluvia, y mira, la lluvia llegó. A veces Dios está llamando al ser humano, Dios está llamando a distintas circunstancias. No permitas que Dios no te llame de una circunstancia que te va a causar un problema. Te va a pasar una circunstancia, una prueba, te va a pasar algo de salud. Vemos el ejemplo que vemos en la Escritura de un profeta llamado Jonás. Dios lo llamó en su misericordia que vaya a predicar a un pueblo llamado Nínive. Se dice que Nínive era una ciudad muy próspera. Era una ciudad muy rica, una ciudad llena de riqueza, una ciudad y así mismo ellos también tenían de malo, eran gobernados por dioses paganos, eran gente que no sabía diferenciar entre su izquierda y su derecha, gente que no sabía de misericordia, que no diferenciaban de las cosas. Pero aún a Dios así, Dios les hizo un llamado a ellos. Oh, gran sorpresa que se llevó Jonás, la nación más perversa. Dice, para terminar, hablar un poquito más de esa ciudad de Nínive. Los historiadores dicen que es probable que los asirios son los que crearon la crucifixión. Eran personas tan terribles. Imagínense que a sus enemigos los ponían afuera de las ciudades y les arrancaba la piel y le decían: así te vamos a hacer si no te sometes al gobierno asirio. Era tan terrible la forma de ellos, la forma como hacían a sus enemigos, a sus reyes, a las personas que ellos conquistaban. Imagínense, por eso que ese fue el mensaje de Jonás, que él quería que estas personas mueran. Pero Dios es misericordioso, Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que alcance misericordia. Eso es lo que Dios quiere en estos días, que el hombre alcance misericordia, que el hombre se arrepienta. Dios puede cambiar un juicio, porque sobre todo antes del juicio está la misericordia. Dios es un Dios así. Oh, qué gran sorpresa nos dice la palabra, que aquella nación mala y perversa, tú puedes ser malo, perverso, tú puedes ser, pero cuando tú recibes la llamada de Dios y tú lo escuchas en tu corazón, Dios no te echa fuera. Este pueblo Nínive, a pesar que tenían toda esa forma de ser, dice que del mismo rey convocó ayunos 3 días, que se vistan de saco y de cilicio, que eso significa de humildad, que se postran ante el Dios del cielo y que no sean destruidos, porque fue el mensaje que Dios le mandó a Jonás, porque este pueblo iba a ser destruido. Y escucharon el mensaje. A veces Dios nos está llamando y a veces no escuchamos. Cojamos el ejemplo de Nínive, aquella nación perversa, pero se volvió a Dios.
buscó la forma de cómo arrepentirse a ese mensaje, porque escuchó el llamado de Dios. A veces Dios nos está llamando y a veces nos reímos. A veces tomamos que esto es una burla, a veces tomamos que eso no es verdadero, pero Dios nos está llamando para arrepentirnos, porque sabe, Él conoce nuestro futuro. Usted sabe el día que nació, pero no sabe el día que morimos. Y somos llamados con lazo de amor, como dice el hermano Julio Melgar. Somos llamados por lazo de misericordia, somos llamados por lazo de paz, pero no esperemos que Dios nos llame de otra manera. Recuerdo tanto el llamado que le hizo. Cuando Dios te llama, no pienses que Dios te llama para, como te decía en principio, a ocupar un lugar en una congregación o una iglesia, o estar sentado y ser espectador de lo que otros hacen, sino Dios te llama para cumplir propósitos. Vemos el ejemplo de un David, que él se acordó de una promesa que él había hecho 24 años antes a su amigo Jonatán, hijo de Saúl, hijo del rey Saúl. Aquella promesa, él se acordó y dice la Biblia que él le preguntó a Siba. Dice: Siba, hay uno de la casa de Saúl que está vivo. Y Siba le dice: sí, hay uno, pero este señor se llama Mefibosé. Vive en un lugar terrible, un lugar donde vivían las personas encerradas. Y aparte de eso, este hombre Mefibosé tenía un problema de capacidad, porque cuando hubo una persecución, dice la Biblia que la nodriza de Mefibosé lo hizo caer y lo dejó inválido. Sabemos que una persona inválida, hasta el día de hoy las personas a veces no le dan el aprecio, el valor, pero Dios no está viendo eso. Dios tomó el ejemplo de David y lo llamó para sentarse en su mesa, de ese lugar terrible de bar donde muchas personas a veces viven, o muchas personas a veces han caído por deuda o por preocupación o por distintas circunstancias. Dios nos saca de ese lugar y nos hace sentar con Él, nos hace sentar para gozar de sus deleites, de gozar de sus beneficios. Dice el Salmo, Él nos hace sentar a su diestra, Él nos hace sentar con delicia con los príncipes de su pueblo. Él coge a los humildes, Él nos llama. Como aquella historia que contó Jesús, que Él hizo un llamado, hizo un gran banquete y hizo el gran llamado. Invitó a las personas importantes de aquella ciudad, y aquellas personas de aquella ciudad lo que hizo es simplemente no querer, se excusaban, todo el mundo se excusaba. Y muchas veces, según las costumbres judías, dice que las personas que hacían el gran banquete avisaban unos días antes, unas horas antes, inclusive un tiempo antes para que las personas vayan, pero aún mandando a los empleados a avisar, las personas decían: no, estamos ocupados, estamos en distintas circunstancias. Hoy mismo pasa lo mismo, el hombre dice: no tengo tiempo, estoy trabajando, tengo mi trabajo, tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, y vemos los afanes del mundo. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Dice la historia que contó Jesús, que aquel hombre le dijo a sus empleados: ve y andas por los caminos y trae a los inválidos, trae a los cojos, trae a los ciegos, trae a las personas menospreciadas. Y cuando aquellos hombres, empleados de aquel hombre importante, fue a aquellos lugares donde la gente por general nunca llegaba con tales invitaciones, yo me imagino qué alegría habrán sentido las personas pobres, decir: hoy voy a ir al mejor lugar. Sabemos aquí en Guayaquil que uno de los mejores lugares que conocemos son partes como San Borondón, esta parte de Puerto Santana. Imagínense que una persona pobre le digan: hoy te voy a invitar a comer en el mejor lugar de Guayaquil, en la mejor cena, te vas a ir a mi casa, por ejemplo, como Mocolí. Te doy un ejemplo. Tú que dices: yo soy pobre, yo no merezco ir allá. Pero Dios te da esa oportunidad. Eso es lo que da. Dios hizo el llamado. Dios está haciendo el llamado a las personas. Dios está haciendo el llamado a su iglesia. Dice el libro de Tesalonicenses que llegará un día en que las personas que han muerto y aún los que están vivos serán llamados por Cristo Jesús. Ese es el grandioso milagro del rapto, que todos lo creemos, que en cualquier rato puede pasar. Hay personas que dicen que no va a suceder. Hay personas que dicen que va a pasar después de la tribulación, y otros dicen antes de la tribulación. No sabemos qué día va a ser.
pero sabemos que de que Él viene a ver a su iglesia y hay que estar preparado. Yo les pregunto, como dice aquí en el libro de Zacarías 1:5, ¿vuestros padres dónde están ahora? Y los profetas han de vivir para siempre. Vivimos por mucho tiempo, se ha predicado sobre ese tema. Por mucho tiempo Dios está llamando a las personas. Dios está llamando a su pueblo. Dios está llamando a cumplir misión. Si tú perteneces a un ministerio, a una iglesia, y Dios te llamó a un trabajo, cumple el trabajo. Si Dios te llamó como profeta, sé profeta. Si te llamó como misionero, sé misionero. Si te llamó como obrero, sé obrero. Si te llamó como sonidista o por distintas cosas que Dios te ha puesto que haga, haz tu obra, porque Dios te llamó para eso. No vamos a tomar el ejemplo de ciertos hombres de la Biblia que dejaron de hacer tu obra, que dejaron de buscarte. Vemos un digno representante del Evangelio que habla en el libro de los Hechos, que es Saulo de Tarso, un hombre que cumplió cabalidad lo que se le decía en el Sanedrín. Persiguió porque él se le había enseñado así. Pero dice que en camino a Damasco se le cruzó al Señor de la Gloria y lo dejó ciego. Y tuvo 3 días. Dice que tuvo revelación, dice que un hombre llamado Ananías le puso sus manos. Yo me imagino a Ananías, cuando Dios le llamó y le dijo, ve y Ana ora por este hombre. Pero hay una conversación que habla y dice, pero si este hombre es perseguidor. Yo me pregunto, iglesia de Jesucristo, en esta noche, ¿usted iría a orar por una persona que sabe que es malo, que lo sigue, que persigue? No solamente piense que lo perseguía, muchas personas de ellos eran muertos, iban presos, eran apedreados. No piense que lo apedreaban, usted lo pone en una esquina, le tiran piedra. La forma de apedrear que se daba según la escritura, que usted quedaba prácticamente sepultado en piedra. Santo sea el nombre de Jesús. Pero Dios lo llamó y él obedeció. Pero aquel hombre, Zulay, escuchó el llamado. Dice la escritura que Pablo no fue indiferente al llamado. Él escuchó el llamado. Aquel hombre fue a predicar en distintos lugares. Imagínense un hombre que fue apedreado, que lo mordió una culebra, que casi muere en un naufragio, que casi pasó muchas cosas. Imagínense que fue latigado. Llegó un punto que dicen las personas que han estudiado un poco más la vida de Pablo, dice, unos latigazos más que Pablo hubiera recibido, hubiera quedado paralítico. Pero tanto fue el amor y la pasión que había en Jesús, en el corazón de Pablo, que no le importaba tal lugar. No le importaba porque había un llamado en él. Nosotros somos llamados para ser reparadores deportivos. Pablo había entendido eso. Y Pablo había entendido que el evangelio no estaba, él era parte de ese evangelio, era parte de ese proyecto. Él era un representante de Cristo Jesús en la tierra. Por eso él pasó muchas pruebas, pasó muchas circunstancias. Nosotros vamos a pasar distintas circunstancias, pero tenemos que tener en nuestros corazones ese llamado. Ese llamado es la que nosotros nos hace la diferencia, para que nosotros cumplamos el propósito en Cristo Jesús. Cuando nosotros decimos no tenemos llamado, nosotros tenemos un llamado, iglesia del Señor, desde el día en que nosotros aceptamos al Señor en nuestros corazones. No piensa que nosotros nos acercamos por nuestra voluntad. No piensa que nosotros nos acercamos porque nosotros tenemos esa capacidad. Tenemos esa armonía. Dice la Escritura que Él nos amó primero, que Él nos buscó primero, que Él nos llamó para traernos de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó para traer esas lumbreras. Dice una frase por ahí, que cuando Dios nos llamó, Él fue el primero y nos agarró con sus manos para traernos a su camino. Y nos trajo para cumplir un propósito en Cristo Jesús. Me imagino el llamado que fue por medio de Timoteo, el llamado de Sila, el llamado de los apóstoles. Todos ellos cumplieron un llamado y un propósito dentro de la iglesia para poder crecer la obra del Señor en distintos lugares. El llamado es lo que nos cambia a nosotros. No permitamos que el llamado nos obstaculice.
No permitamos que cuando nos llamen de una manera que pasemos pruebas, sino que seamos llamados de una manera en que nosotros podamos alcanzar la salvación. Amén. Yo pregunto en esta hora, ¿usted cree que Dios está llamando a las personas que no conocen a Dios? ¿Ustedes creen que Dios está llamando a las personas inconversas? Claro que sí. Dios ha venido llamando a los inconversos, a las personas que no creen en el Señor, o las que se han apartado para que le busquen. Para que haya ese llamado, Dios ya hizo su paso por medio de la cruz de Calvario. Ya a nosotros nos toca buscar esa presencia. Porque cuando nos llama a Dios, no nos llama para cumplir algo, sino nos llama para llevarnos a un camino diferente, para cumplir un propósito, para sacarnos de un lugar de peligro, para sacarnos de un lugar de maldad, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros no vayamos a ese lugar de tormento, no vayamos a ese lugar de maldad. Dice la palabra que el que habla más del infierno es el Señor Jesucristo. Él explica y habla que es el lugar de tormento, un lugar donde los gusanos nunca mueren. Es un lugar donde las personas no dejan de prácticamente de sufrir, siempre van a sufrir. Y lo más aún contundente, que ellos van a tener su sentido aún completo y se recordarán cada vez que se les predicó la palabra, cada vez que se los llamó, cada vez que Dios hizo el llamado a sus vidas, porque Dios es bueno. Dios está llamando a vivir una vida diferente, a arrepentirnos del pecado. Nos está llamando de no ir a ese lugar que no fue creado para el hombre, sino fue creado para Satanás y su demonio y para el falso profeta. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dios está llamando a las personas que no conocen de Dios. Dice la Escritura que Dios llegará un tiempo en el libro de Apocalipsis que la nación, que el pueblo de Israel pedirá ayuda. Llamará a las personas que ellos tuvieron aliados, pedirán ayuda, llamarán por teléfono, llamarán a sus embajadas y dirán: nos están destruyendo, y no vendrá nadie a ayudarnos. Y cuando ellos hacen su mirada y digan: Baruch Abba, de Shem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos verán una promesa cumplida de que vendrá el Señor de los cielos. Y verán al que algún día ellos crucificaron, al que un día ellos dijeron que era hijo de fornicación, que era hijo de pecado. Ellos verán que vendrá con sus santos millares a librarlo de la opresión del diablo y del falso profetas y de todos los ejércitos que están en Megiddo. Él los librará con manos poderosas, con brazos fuertes, así como los libró del faraón, así los librará. Y ellos verán y se arrepentirán y verán que el hombre que ellos crucificaron o que un día maldijeron, vieron que ese Jesús era el que los vino a ayudar. Amén. Ellos tuvieron porque no llamaron. Por eso dice en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Si no, mi socorro viene de Jehová. Tú puedes tener muchos problemas, tú puedes tener muchas circunstancias. Me acuerdo un mensaje que predicó el hermano Gigi Ávila y decía de un hombre llamado Jim, un vagabundo. Decía que él fue y por 3 veces llamó al cielo. Se entró a una iglesia y llamó 3 veces al cielo. Decía: Señor, soy Jim. Y 3 veces él cogió y llamó. Y el hombre que estaba limpiando la iglesia le contó al pastor. Pero aquel varón había tenido un accidente y fue al hospital. El pastor lo fue a visitar y le dijo que le contara qué había ocurrido, que por qué él iba a la iglesia a decir eso. Pero aquel hombre le dijo que antes que él llegara, dice que había entrado una luz. Y aquel hombre dice que un hombre se le presentó y le dijo: Jim, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Cuando uno llama a Dios se le acerca. Cuando uno llama a Dios, Dios no es indiferente. Dios sí escucha. Santo sea el nombre de Jesús de Nazaret. Dios nos está llamando para que nosotros lo busquemos a Él.
Dios nos está llamando para que nosotros podamos vivir en la santidad. El pueblo de Israel, como dice aquí en el libro de Zacarías, enseña que ellos, siendo una nación que tenía a Dios, se habían olvidado de sus estatutos, se habían olvidado de sus leyes, se habían olvidado de lo amoroso que había sido Dios. Amén. De las manos que lo había librado de tantos opresores, de las cosas terribles que habían sido asediados. Dios los había librado, pero ellos se habían olvidado de eso. Habían anhelado en su corazón idolatría. Idolatría no solamente es un muñeco que usted ve en una cierta religión. Idolatría también es amor a un hijo, amor a un carro, amor a un trabajo, amor desenfrenado hacia un hombre o hacia una mujer. Idolatría hacia una casa, hacia una tarjeta de crédito. Idolatría, hay una infinidad de cosas. No idolatría solamente un muñeco, porque aún las personas que están dentro de una religión y que no tienen en su iglesia muñecos, también son idólatras de algo, y no debemos ser así. Pero Israel se había olvidado de eso, y Dios lo estaba llamando a que ellos vengan y se vuelvan al Dios de la gloria. Dios siempre está llamando al hombre al arrepentimiento. Dios está llamando al rico, al político. Dios está llamando a todos a que se arrepientan. Dios está llamando al hombre, hasta el más pequeño, a que vuelvan a Él. Dios no está llamando al que tiene plata. Dios no solamente llama al que tiene ojos claros. Dios no está llamando al que tiene piel de un color bonito. Dios está llamando a todas las personas, porque por ello Él murió en la cruz del Calvario por todos. Santo sea el nombre de Jesús. Dios está llamando a todos. Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a volvernos a Él. Dios está llamando a que su luz de nuevo venga a los corazones. Dios está llamando a traer libertad a los corazones, a libertad al cautivo. En el tiempo de Jesús Él llamaba, y muchos de ellos escuchaban. Muchas personas venían de distintas ciudades, aún de ciudades extranjeras, a escuchar, a recibir un milagro de parte del Señor. Vemos a un centurión, vemos a una sirofenicia, vemos a distintas mujeres que han recibido un milagro del Señor. Dios está llamando a toda persona. Dios está llamando a todas personas. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Señor amado, en esta hora, gloria a Dios sea el nombre de Jesús. Yo pregunto en esta noche, ¿usted quiere volver al Señor? ¿O usted está dispuesto en esta noche a recibir ese llamado del Señor? No piense que el llamado se lo hace un hombre, sino se lo hace Dios por medio de hombres que hablan su palabra, para que se vuelva de su mal camino y se arrepienta de sus pecados. Pecado no solamente es tomar una cerveza. Pecado no solamente ir a un lugar, a un hotel con una mujer o un hombre que no es tu pareja, o si tu pareja no estás casado. Pecado no es solamente es hacer algo que desagrada a la sociedad. Pecado es cuando tú desagradas a Dios. Que en tu corazón haya odio, haya contienda, haya malicia, no haya paz, y estás alejado de Dios. El pecado es infinito, pero Dios en su misma misericordia te quiere limpiar con tu sangre preciosa. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a este punto, a que recibas este llamado. Dios está llamando en este momento para que te vuelvas. Si tú estás de acuerdo en esta hora sobre ese llamado, vamos a hacer oración. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra y te pedimos, Señor, que tú entres a mi corazón y recibo ese llamado de parte tuya. Pero te pido ante todo que quites de mí los malos, los viles, los sucios que me separa de ti y que no me permite entrar ante tu presencia. Y sé que por la sangre de Jesucristo que tiene poder me puede limpiar y puedo entrar ante tu presencia. Te pido, Señor, que me anotes mi nombre en el libro de la vida
para cuando tú me llames, puedes decirme aquí. Gracias, Señor Dios. A los que son del pueblo de Dios, Señor Jesús, tú me has llamado durante todo este tiempo. Yo no sé cuántos tiempos tienes en la iglesia, pero ayúdame a cumplir el propósito en el cual tú me llamaste. Si soy pastor, a cumplir el propósito como pastor. Si soy oveja, a cumplir y a crecer y ayudar a la obra del Señor, a la iglesia de Jesucristo. Si soy misionero, a crecer la obra del Señor y predicar a las almas. Si soy músico, si soy salmista, en llevar la alabanza y predicar tu palabra con unción y de nuevo. Si soy evangelista, llamar, Señor, y seguir siendo llamado de tu palabra, Señor. Si soy maestro, enseñar tu palabra. Si soy lo que tú me has puesto, Señor, dentro de la congregación, puedo cumplir como tú quieres, Señor. Porque el llamado no te lo hace el hombre, Señor, el llamado te lo hace Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesucristo. Ayúdame a cumplir ese propósito, Señor. Sin reservas ni condiciones.